Muy bien. Hemos estado viendo en los videos anteriores la cuestión vinculada a la legítima y sus acciones protectorias. Respecto de ello, vamos a ver los últimos dos dispositivos que prevé el Código Civil y Comercial, que no son propiamente acciones, pero antes no quiero dejar de mencionar que lógicamente los agravios a la legítima no necesariamente se manifiestan a través de donaciones que solemos llamar donaciones francas, sino que el agravio a la legítima puede resultar de actos que aparenten, por ejemplo, onerosidad con la intención de escapar a las acciones que estuvimos estudiando, o que esos beneficios aparezcan escondidos en la constitución de sociedades, en la constitución de fideicomisos, es decir, muchas veces no nos vamos a encontrar con la donación franca y clara, sino que va a requerir posiblemente algún tipo de acción, se va a requerir algún tipo de acción previa, que normalmente será o puede llegar a ser una acción de fraude o una acción de simulación tendiente a la demostración de que estamos en presencia de actos que han tenido por finalidad, que son gratuitos, o bien que han tenido por finalidad el agravio, digamos, a la porción legítima o sustraer bienes concretamente al acervo sucesorio. Entonces, en este sentido, lo que me gustaría agregar es que cuando se requiere básicamente la acción de simulación previamente, es decir, por ejemplo, si el acto que agravia la legítima ha sido disfrazado de un acto oneroso, simulado, esta acción de simulación para descubrir la verdadera naturaleza del acto, es decir, la gratuidad, tiene un plazo de prescripción de 2 años. Como ustedes ven, ese plazo de prescripción queda desacoplado del plazo de prescripción que tengo para plantear la acción de reducción o eventualmente la acción de colación, que es, como hablamos, de 5 años. En ese caso, la cuestión no está resuelta de cómo hacer jugar ambas acciones por este tema de los plazos, es decir, esto me puede determinar que yo esté todavía a tiempo, porque tengo 5 años de plantear la reducción, pero que me haya prescripto eventualmente la acción de simulación. Previo a la sanción del Código Civil y Comercial, esto lo teníamos resuelto en un fallo plenario de la Cámara Civil, que se llama Arce, que ustedes lo pueden encontrar. Este fallo plenario determinó que cuando la acción de simulación, digamos, era un medio para poder luego interponer las acciones de colación o bien de reducción, debía el plazo de esta quedar subsumido en el plazo mayor que tenía, digamos, que la ley concedía para la articulación de estas últimas acciones. Es decir, yo no podría plantear simplemente la simulación sola como acción principal, pero sí podría plantearla como un medio, a pesar de haber pasado ya este plazo de los 2 años, para cuando la finalidad justamente es plantear la colación y la reducción, interpretación que creo absolutamente vigente y razonable, teniendo en cuenta que la cuestión lamentablemente no ha sido incorporada al Código Civil y Comercial. Bien, como les decía antes, nos quedan por ver en relación a la protección de la legítima 2 dispositivos que están contemplados por los artículos 2460 y 2461. Estas no son propiamente acciones de protección de la legítima, sino que son 2 supuestos en los que se contemplan situaciones que tienen un especial tratamiento y que tratan de resolver la cuestión de la protección de la legítima, y vamos a ver cómo. El artículo 2460 contempla aquellos supuestos en que el causante sea
por un acto entre vivos, o sea, a través de disposiciones testamentarias, haya constituido a favor de alguien derecho real de usufructo, uso, habitación o renta vitalicia. Gratuito. Bien, en este sentido, entonces, lo que dice el 2460 es que si la disposición gratuita entre vivos o el legado son de usufructo, uso, habitación o renta vitalicia, lo que pueden hacer los legitimarios, actuando de común acuerdo, es optar entre cumplirlo o soportarlo, o bien entregar al beneficiario la porción disponible y liberarse del usufructo, uso, habitación, etc. ¿A qué apunta esta norma? La ley permite, digamos, al testador hacer actos entre vivos que constituyan cualquiera de estos derechos reales que provocan la desmembración del dominio de los bienes. Entonces, de alguna manera, este desmembramiento supone que si bien el legitimario o los legitimarios van a recibir la nuda propiedad, esa nuda propiedad está vacía, digamos, de contenido económico porque el legitimario no va a poder entrar en el goce de esos bienes. Y tampoco se trata de una condición, como hablábamos cuando decíamos que a la legítima no se le pueden imponer condiciones. O en el caso de la renta vitalicia, se le está cargando, digamos, al legitimario una obligación que no se sabe por cuánto va a durar. Y esta es otra problemática que plantean estos derechos reales, que justamente como todos ellos son, en general, y salvo que se haya estipulado un plazo, vitalicios, ocurre que el heredero no tiene como, el legitimario, no tiene cómo calcular cuánto patrimonialmente le va a pesar esta disposición. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que uno de los inmuebles que se transmite en el sucesorio está grabado con un usufructo a favor de la conviviente, por decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, a lo mejor la conviviente es una persona joven que imaginamos que va a vivir muchos años en ese bien, por lo tanto va a conservar durante mucho tiempo el usufructo, y eso termina suponiendo que el heredero o los herederos se van a ver privados de ese bien por mucho tiempo. Entonces sacarán sus cuentas y evaluarán si prefieren soportar esa ocupación o soportar ese usufructo, o bien entregar la porción disponible y que el bien quede liberado. Esto es una manera, esto supone además cierta aleatoriedad, porque a lo mejor esta usufructuaria, que es una persona relativamente joven, a lo mejor se muere dentro de un año y el usufructo se acaba por el fallecimiento, o a lo mejor vive 90, no tenemos cómo determinar a ciencia cierta cuánto va a ser el tiempo y en ese sentido poder de alguna manera traducir ese contrato en un valor que me diga claramente si esa disposición testamentaria o ese contrato hecho en vida va a terminar de él resultando una vulneración a la porción legítima. Frente a esa situación, digamos, que presenta como un grado de incertidumbre y de aleatoriedad sobre la eventual vulneración de la legítima, lo que hace la ley es darle al legitimario una alternativa para liberarse de ese tipo de disposiciones, que consiste en establecer como toda contraprestación la porción de libre disponibilidad. Es decir, si me quiero liberar de ese usufructo, de ese uso, de esa habitación o de renta vitalicia, puedo entregar la porción disponible y liberarme. Frente a esta cuestión,
Sí es importante tener presente que cuando los herederos son varios, la opción, según lo entiende, lo determina el Código Civil y lo entiende en general la doctrina, la opción debe ser única, es decir, debe haber unanimidad entre los coherederos para optar por entregar la porción disponible. Caso contrario, digamos, deberán en principio soportar el usufructo, uso, habitación o renta vitalicia que había sido constituido en vida por el causante, o bien soportar los que se constituyan a través del testamento. Este es un supuesto. El otro supuesto es el previsto por el artículo 2461. Este artículo o esta norma se ocupa de lo que tiene que ver con las transmisiones de bienes que se realizan entre legitimarios. Que como ustedes saben, cuando los hijos son mayores de edad, no hay ningún tipo de restricciones para que contraten con sus padres, sea a título oneroso, sea a título gratuito, y en relación con los contratos entre cónyuges, como ustedes ya saben, tampoco hay ninguna limitación para contratar entre los esposos sujetos al régimen de separación de bienes, y la imposibilidad de contratar es prácticamente la norma entre aquellos esposos que están sujetos al régimen de comunidad de ganancias. Lo que establece esta norma es una presunción y vamos a ver lo que dice. Dice que cuando por un acto entre vivos, contrato, a título oneroso, el causante transmite a algunos de sus legitimarios la propiedad de bienes reservándose el usufructo, uso o habitación, o con la prestación de una renta vitalicia a su favor, la ley presume, sin admitir prueba en contrario, es decir, iure de iure, la gratuidad del acto y la intención de mejorar a ese beneficiario. Hago aquí un primer stop. El supuesto de la norma es que exista un contrato oneroso entre el causante y algún legitimario, no con cualquier persona, sino un legitimario, y que de ese contrato resulte a favor del causante la reserva de usufructo, uso, habitación o una renta vitalicia. Esta situación así planteada hace presumir iure de iure que ese contrato es gratuito, sin que sea necesario que los legitimarios prueben que es un acto simulado, que se encubrió una donación. No, la ley directamente dice esto es una donación y le da un tratamiento especial. ¿Cuál es ese tratamiento especial? Primero, además de presumir de que se trata de una donación, de un acto gratuito, dice, se presume también la intención de mejorar al legitimario con el que se contrató. ¿Qué quiere decir? Que ese legitimario con el que se contrató se va a quedar, en principio, con la porción disponible. Es una mejora. Va a imputar, vamos a ver, el valor de esta donación a la porción disponible. O sea que va a resultar ampliada su participación. Bien. Continúa diciendo, en franca contradicción, la norma, una contradicción que realmente no encuentro aún cómo explicarla, que sin embargo se deben deducir, es decir, aunque la ley no admita prueba en contrario de que es un acto gratuito, dice, sin embargo, se debe deducir del valor de lo donado, las sumas que el adquirente demuestre haber efectivamente pagado. Bueno, no sé. Las sumas que demuestre haber pagado podrá deducirlas, aunque se presume de iure que fue un acto gratuito. Habrá que ver esto, cómo funciona eventualmente o en la jurisprudencia en la medida que estos casos aparezcan, ¿no? Pero realmente presenta, digamos, o muestra, exhibe una contradicción la norma. Y finalmente dice, el valor de los bienes debe ser imputado a la porción disponible y el excedente objeto de colación, es decir, el valor de ese bien lo vamos a imputar a la porción disponible
Y una vez agotada la porción disponible, esto va a operar, lógicamente está disponible como una mejora a favor de quien fue el legitimario que contrató, el excedente se va a colacionar y bueno, del modo en que ustedes ya saben. Y finalmente, para desconcierto de todos los presentes, el artículo dice: esta imputación y esta colación no pueden ser demandadas por los legitimarios que consintieron en la enajenación, sea onerosa o gratuita, con algunas de las modalidades indicadas. ¿Y por qué digo que es desconcertante? Digo que es desconcertante porque el 2451 parte del tratamiento de una cuestión central, que es ¿qué hacemos con aquellos actos que están revestidos de onerosidad, al menos en la apariencia, y que son realizados entre el causante y un legitimario con estas modalidades, es decir, la constitución del usufructo, etcétera, etcétera? Pero en la última parte, cuando habla de que la imputación y la colación no pueden ser demandados por los que consintieron la enajenación, dice, sea gratuita u onerosa. En el viejo Código Civil, esta idea de los que consintieron la enajenación estaba vinculada a la idea de que consentían la enajenación onerosa y había sido interpretada por la doctrina sin mayores discusiones, que se trataba de un pacto de onerosidad, es decir, que quienes concurrían al acto y lo consentían, lo que estaban consintiendo en rigor es que se trataba de un acto realmente oneroso. ¿Por qué? Porque la ley me decía que si hacía, en estos términos similares, me decían que si se hacía este acto con la reserva de usufructo, etcétera, etcétera, lo reputaba gratuito y presumía también la intención de mejorar. Pero me decía, bueno, si los demás vienen y reconocen que efectivamente estamos en presencia de un acto oneroso, no tengo por qué aplicarle esta norma porque estoy en principio de un acto oneroso. No sé si se entiende. Era como una validación del acto como que este era realmente oneroso y por lo tanto quedaba fuera de la discusión de la herencia, porque pensemos acá que cuando hay donación o transferencia a título oneroso, este bien está fuera del patrimonio sucesorio, por lo tanto no se computa y no juega ningún rol allí. Bien, pero al decir la nueva norma que el consentimiento lo excluye de pedir la imputación y la colación, sea oneroso o gratuito, presenta o introduce la idea de que la mera concurrencia al acto, la concurrencia, de los coherederos a el acto, no sería para consentir la onerosidad, sino que en el fondo supondría una suerte de renuncia a pedir esa imputación o a pedir esa colación, sin que implicara la necesidad de ir a ratificar que se trata efectivamente de un acto oneroso. Simplemente la presencia tendría que ver con una renuncia a este tipo de acciones que, como hemos venido hablando en los distintos encuentros, son como principio general y han sido tradicionalmente irrenunciables, al menos hasta la apertura de la sucesión del causante. Muchas gracias.